Si usted está listo, quiero que empecemos a compartir. El mensaje de hoy se llama Bendito el que viene. Y permíteme empezar a narrar esta historia. Se aproxima la fiesta de la Pascua y se llegó el momento en que Jesús sería entregado. Ninguna festividad judía es más importante para el pueblo y ninguna podrá resultar la más adecuada para la culminación del ministerio de Jesús en la tierra. La Pascua, hasta el día de hoy, se celebra a principios de la fiesta de los panes sin levadura, que dura 7 días, y en ella se conmemora cada año el éxodo o la salida del pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. Esta es la fiesta más importante de la nación judía hasta el día de hoy. En la Pascua se mataba el cordero pascual, tal y como se hizo en el inicio, en el éxodo, cuando la sangre del cordero fue rociada sobre los marcos de las puertas en cada casa de los israelitas, de tal suerte que cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, el primogénito de cada casa egipcia murió, y Dios solamente salvó aquellos hogares cuyas puertas estaban cubiertos por la sangre del cordero. Ahora, en esta fecha tan especial, el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús mismo, está a punto de ser sacrificado para salvar, por medio de su sacrificio y derramamiento de su sangre, a todos aquellos que están esclavizados en el pecado y en el mundo. Este es el antecedente de lo que vamos a ver ahora. Mientras Jesús se está acercando a Jerusalén, sus enemigos conspiraban para matarlo, pero el crimen no se cometería, sino hasta que él hubiese entrado triunfalmente como rey a Jerusalén, montado en un pollino de asna. Jesús fue recibido por multitudes que le gritaban alabanzas a Dios por haber enviado a ellos a quienes ellos deseaban ver como rey que los libraría de la opresión romana y restauraría el reino de Israel a su gloria anterior. Sin embargo, Jesús sabe bien que la mayoría de ellos aún no comprende la naturaleza de la libertad espiritual del dominio del mundo, del pecado y de Satanás, que él venía a traer. Ni siquiera entienden su propia deidad. Muchos no creyeron en Yeshua, el Salvador, como quien él es, sino querían creer en él como ellos querían creer. Y esto se parece mucho a lo que vive el ser humano ahora. Yo hablo con mucha gente, la mayor parte de la gente que conozco me dice creo en Dios, pero eso a mí no me deja convencido porque tienen un concepto propio de Dios y creen en Dios de acuerdo a su concepto. Es lo mismo que está pasando en este hecho narrado en la Biblia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La gente ve en él lo que la gente quiere ver y espera de él lo que la gente quiere esperar de él, pero no es en realidad el Jesús al que él se quería dar a conocer, ni tampoco es lo que ellos esperaban en ese momento. Vamos a hablar más profundamente de esto. La importancia de este evento es vital, tanto así que se menciona en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo mencionan. Ahora, para facilitar el relato de lo que vamos a ver ahora, lo que hice fue armonizar los evangelios y de una manera lógica acomodarlos en su conjunto para poderlos leer de corrido, como si fuera una sola pieza. Vamos a estar leyendo Mateo 21, del 1 al 11, por si usted está tomando notas, Marcos 11, del 1 al 11, Lucas 19, del 29 al 44, y Juan, el Evangelio de Juan 12, del versículo 12 al versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente. Luego lo voy a leer de corrido. Están entremezclados todos estos textos para darnos el panorama completo, los 4 puntos de vista de cada uno de los narradores de los evangelios. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. A la entrada verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo, tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan: el Señor no necesita. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro,
montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Los discípulos salieron y encontraron al burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan a ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima de él, y él se sentó allí. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Al acercarse Jesús, vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no conociste cuando Dios te visitó. La ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esta señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Así llegó Jesús a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. El escenario de este episodio tiene lugar en la ciudad de Jerusalén el primer día de la semana antes de la crucifixión. Y quiero que empecemos con algunos aspectos importantes. El primero es: hay una manifestación sobrenatural. Cristo le dice a sus discípulos que al entrar a la aldea encontraría un asna amarrada con un lazo y junto a ella también estaría su pollino. Los discípulos debían soltarlos y traer los dos animales a Jesús. Los dueños de los animales les preguntarían en plural en Lucas 19:33 sobre lo que estaban haciendo y su respuesta sería: el Señor los necesita. Inmediatamente les otorgarían el permiso de llevárselos. Este no era un acuerdo preestablecido. O sea, no fue Jesús y dijo: la siguiente semana voy a andar por aquí en Jerusalén, voy a mandar a mis discípulos, voy a necesitar que por favor me manden sus burritos. No había un acuerdo, él solamente dio una instrucción y los discípulos lo siguieron. Nos proporciona un claro ejemplo de la sabiduría sobrenatural del Señor Jesús cuando las circunstancias lo exigían. Esto lo podríamos ver en Lucas 19:32. También es digno de mención que los dueños de estos burros eran nuevamente discípulos del Maestro, como lo indica su respuesta sin objeciones a la solicitud del Señor. Los discípulos llegan a su casa, toman las llaves de su automóvil, lo prenden y se lo están llevando, y usted sale y dice: oye, ¿a dónde van? Y ellos dicen: ¿sabes qué? El Señor Jesús lo necesita, está bien, adelante. Está lleno de gasolina, lo que se ofrezca, ¿no? Es exactamente lo que está sucediendo. Cuando los discípulos regresan a Jesús, los dos discípulos fueron adornados o vestidos con las capas de los discípulos, reflejando quizá el hecho de que no sabían cuál de las dos bestias de carga elegiría el Maestro. Lo más lógico en ese entonces, cuando está un pollino y está siendo amamantado por la mamá, es muy común que cuando mueven a la madre, el becerro o el pollino en este caso, o el pequeño caballito corcel, siga a la mamá. Siempre a donde vaya una mamá que está amamantando, lo seguirán sus cachorros, sus crías. En este caso es lo mismo. Toman a la burra y el pequeño lo sigue. Si ellos hubieran querido llevarse al burrico, se hubiera enfadado a la mamá y se les hubiera ido encima. Por eso van los dos.
Ahora, los discípulos piensan que, bueno, pues el pollino va a ir siguiendo a la mamá mientras Jesús se monta. Entonces ellos preparan a ambos. Pero Jesús seleccionó al pollino, sobre cuyos nunca se había sentado ningún hombre. Marcos 11:2 y Lucas 19:30 nos lo dicen. Y es importante también notar, es otra acción sobrenatural, que a pesar de jamás haber sido montado, el animalito no puso resistencia. ¿Se da cuenta de eso? Si usted va al campo y usted toma un caballo, un burrito que nunca ha sido montado y se monta, usted va a salir disparado de ahí. Porque el animal no tiene la costumbre de tener a nadie encima, de cargar a nadie. Hay un proceso en el que al animal se le acostumbra a estar ensillado. Se le va poniendo la silla poco a poco, una cobija, luego la silla, luego poco a poco le ponen algo de carga, luego se trata de subir a alguien. Y es un proceso de entrenamiento, donde están domesticando al animalito para que el animal se acostumbre a llevar la carga. Pero este es un pollino que nunca jamás nadie había montado. Jesús se monta sobre él, no en una silla, sino sobre un manto, y el animalito no repara. Es algo sobrenatural. En segundo lugar, las multitudes le adoran. Mientras el Salvador cabalgaba por el camino hacia la ciudad capital, dos grupos de personas se reunieron en torno a él. La multitud que salía de la ciudad y el grupo que le seguía. Lo leímos en Mateo 21:9 y en Marcos 11:9. Y estos eran en su mayoría discípulos que habían quedado asombrados por el efecto de los milagros de Jesús. Acuérdense que hablamos que recientemente había resucitado a Lázaro en Betania. En el verso 19:37 de Lucas y en Juan 12:17 lo menciona. Betania es una ciudad muy cercana a Jerusalén y era donde vivían Marta, María y Lázaro. Y era un lugar donde Jesús le gustaba llegar cuando tenía que ir a Jerusalén. Ahora, dice la palabra que algunos tapizaron el camino por donde transitaba Jesús con sus mantos y otros con hojas de palma. En Juan 12:13 se menciona. Por eso la expresión Domingo de Ramos. A este le llamamos Domingo de Ramos precisamente por eso, celebrando ese día en que Jesús entró a Jerusalén montado en un borrico. Ahora, extender prendas de vestir ante un dignatario era símbolo de sumisión ante él. Eso aparece en Segunda de Reyes 9:13, no lo vamos a leer, solamente tome nota. Segunda de Reyes 9:13. Las ramas de palma también se emplearon en la antigüedad como un símbolo de victoria. Era muy común entre griegos y romanos poner laureles y poner palmas para recibir a los guerreros que venían en victoria o para recibir al César o a los dignatarios, a los gobernantes. Incluso algunas monedas judías del primer siglo tenían grabados ojos de palma con la inscripción La redención de Sion. Ten en cuenta el simbolismo de palma que se representa también en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Los discípulos judíos, sin duda, expresaban la esperanza de que Jesús sería el que los llevaría a la victoria sobre Roma, su opresor. Acuérdense que el pueblo de Jesús en ese entonces era un pueblo dominado, tributario a Roma, y ellos esperaban la liberación. Incluso había algunos pequeños grupos terroristas dentro de la nación judía. Pedro pertenecía a ese grupo, eran los llamados celotes. Era un grupo rebelde, casi guerrillero, que se oponían a la opresión romana. Ellos esperaban que Jesús los librara de la opresión romana, esperaban ese Mesías prometido. En tercer lugar, una profecía que se cumple. Tanto Mateo como Juan sostienen que este incidente fue el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Mateo parafrasea específicamente la profecía de Zacarías 9:9 y Juan lo hace, pero de manera general, sin mencionar específicamente esta profecía. ¿Quién era Zacarías? El profeta Zacarías era uno de los aproximadamente 50,000 judíos que regresaron a la primera ola de hebreos liberados del cautiverio babilónico en el año 536 a.C. Acuérdese que cuando se destruye Jerusalén la primera vez, son llevados todos por Nabucodonosor cautivos a Babilonia y pasan 70 años allá. Cumplidos los 70 años, empiezan a regresar grupos y empiezan a repoblar la destruida y abandonada ciudad de Jerusalén en el tiempo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel. Y junto con estos que están regresando, viene el profeta Zacarías, que es del que se hace mención.
Él escribió 5 siglos antes del nacimiento de Jesús esta profecía. El énfasis principal de Zacarías era reavivar el fervor espiritual en los corazones de Israel después de que habían caído en un estado de apatía. Los capítulos 9 al 14 son totalmente mesiánicos. Ahora, permítame decirle esto. Estamos viviendo una situación similar. Por alguna circunstancia hoy no nos podemos reunir en el templo, en la iglesia, donde tenemos la costumbre, y esa cercanía del abrazo, de vernos, de platicarnos cada domingo, va trayendo frialdad en nosotros. Si esto se llegase a alargar un tiempo de más, a lo mejor costaría trabajo que la gente volviera a reunirse en los templos, porque ya se acostumbra a quedarse el domingo tarde, a lo mejor ya se acostumbró a ver la reunión a través de en vivo de esta transmisión, y yo imagino que se está guapamente vestido y todo, y a lo mejor está en pantuflas, bien cómodo en su cama sentado, yo no sé. Imagínense una nación que estuvo fuera de su centro de adoración durante 70 años. Donde no se podían reunir. Es ahí donde inicia el concepto de sinagogas, que eran pequeños grupos, como pequeños grupos en casa, donde los judíos trataban de reunirse para tener sus servicios de adoración a Dios. Este grupo va regresando después de 70 años y una característica de ellos es la apatía. Habían perdido la costumbre de reunirse en un templo. Tal vez muchos de ellos que nacieron dentro de este lapso de 70 años jamás se habían reunido en un templo. Entonces el trabajo del profeta Zacarías es dar una profecía que reavive el fervor espiritual del pueblo para volverse a congregar. ¿Qué dice la profecía de Zacarías acerca de este momento tan especial de Jesús? Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Zacarías 9:9. En el contexto original, Zacarías había declarado que habría una invasión de ciertas naciones vecinas, lo que afectaría incluso partes de Canaán. Él predijo el asalto griego bajo Alejandro Magno, que sucedería 2 siglos adelante, en el capítulo 9, verso 13. A pesar de la aparente amenaza, Jerusalén debía ser protegida en vista de su próximo rey. Zacarías 9:8. Los escritores del Nuevo Testamento se centran en los incidentes que ocurrirán en relación con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. En primer lugar, Zacarías declara que el rey de Israel está viniendo. El tiempo verbal sugiere que él está en camino, incluso 5 siglos antes de su nacimiento. El sentido es este. Las disposiciones sobrenaturales y providenciales para la llegada del Mesías ya estaban en marcha. Él llegaría precisamente en el cumplimiento de los tiempos. Hay muchos versículos en la Biblia que dicen esto. Jesús moriría cuando su hora llegara de morir. No podía morir antes, no podía morir después. No tendría que haber nacido 200 años antes o 1000 años después, sino en su tiempo. Ahora, permítame decirle algo, porque los tiempos proféticos son cosas que vienen sucediendo ya. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo son cosas que ya estaban escritas. Este tiempo de dolor, este tiempo de angustia, este tiempo de incertidumbre, este tiempo de duda ya está profetizado. A mí me llama la atención porque ahorita que estamos viviendo esta situación, la gente no consulta los libros de biología, ni de química, ni de física, ni de ciencia. Es interesante. Lo que está escrito en ellos es escrito ya y tiene un valor. En algunos casos, algunos libros de ciencia, con el paso de los siglos, con el avance de la ciencia y los nuevos descubrimientos, se van actualizando y la mayor parte de muchos de esos libros que se escribieron son obsoletos. Lo interesante es que la Biblia, escrita por diferentes hombres en diferentes ciudades, con siglos de diferencia, sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Cosas que fueron escritas hace 2000 años, hace 3000 años, hace 4000 años, siguen siendo vigentes el día de hoy. Jesucristo dijo a este respecto: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice que todo pasará, pero todo lo que está escrito se va a cumplir. Y estamos viviendo tiempos proféticos, estamos dentro del calendario profético de Dios. Esto que para nosotros es nuevo hoy, esto ya venía caminando. Y es lo que dice Zacarías: tu rey está viniendo. En segundo lugar, hablando de la profecía de Zacarías,
El profeta describió al Mesías como justo. Jesús tenía que ser reconocido como justo en la vida y justo en su trato con los hombres. También se le describe como humilde, un término que generalmente sugiere un carácter apacible, manso o humilde. Y Jesucristo decía que nosotros debíamos ser mansos y humildes de corazón, muy diferente al tipo de hombre, de mujer que vivimos en esta época. No somos mansos, somos rebeldones, no somos humildes. Wow. En tercer lugar, el énfasis de Zacarías en que el rey seleccionara un burro para el viaje a Jerusalén no es incidental, no pasa por accidente, es causal, no es casual, es causal, es ocasionado, es a propósito. Hay que hacer una mención sobre la naturaleza de las conquistas y la administración de los reyes. El Mesías no buscaría subyugar por medio de la fuerza militar, como tradicionalmente lo hacen todos los reyes. Más bien, Él es el príncipe de paz que nos narra Isaías 9:6, y sus logros son por medio de conquistas sangrientas. En la época de Jesús, los caballos eran instrumentos de guerra, pero el burro era una montura apropiada para alguien que venía en una misión de paz. Jesús entró a Jerusalén montado en un burrico. La entrada en burro a Jerusalén nunca lo hubiera hecho un falso Mesías. Alguien que pretendiera colocarse como el Mesías hubiera querido gloria terrenal, grandeza y fama mundanas. Un falso Cristo hubiese entrado en un veloz y brioso corcel. Jesús no. Jesús entró montado en un humilde burrito. Un elemento más del texto que estamos leyendo es un momento de tristeza, y esto es excepcional. En el registro de Lucas, cuando Jesús se acercó a Jerusalén, miró al otro lado del valle de Cedrón y lloró sobre la ciudad. Lucas 19:41. Este es uno de los 3 casos mencionados en el Nuevo Testamento donde Cristo derrama sus lágrimas. También en Juan 11:35 y en Hebreos 5:7. El varón de dolores, así llamaban a Jesús, se afligió por el hecho de que tanta gente de su pueblo hubiese cerrado los ojos a la verdad de su identidad y a su misión. Finalmente se les quitaría la paz que buscaban y en su lugar vendría su enemigo, el ejército romano, y la devastación sería terrible, pero merecida porque no entendieron el tiempo de su visitación. La palabra visitación se deriva del griego episcope, literalmente significa supervisar. Aquí la visita de Jesús o la supervisión de Jesús era una visitación de gracia, de la gracia de Dios. Pero la mayoría de los judíos de esta ciudad, de entre 50 a 100 mil almas en ese entonces de población, pero casi cercanas a 1 millón por el tiempo de la Pascua. Acuérdense que en el tiempo de la Pascua todos los judíos que no vivían en Jerusalén tenían la costumbre de viajar a Jerusalén para celebrar las fiestas. Para el tiempo de la crucifixión de Jesús, se estima que debía haber habido en Jerusalén más o menos 1 millón de personas para la celebración de la Pascua. No verían la visita del Mesías como una ofrenda de salvación. En cambio, gritarían: crucifícalo, crucifícalo, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Uy, dura palabra. Como resultado, el juicio divino los envolvería con una furia sin paralelo en toda la historia. Eso está en Mateo 24:21. Algunas reacciones diversas. Hubo múltiples reacciones durante la entrada de Salvador a Jerusalén. La mayoría de los de la multitud parecía haber alabado al Mesías con múltiples expresiones de alabanza, pero sus sentimientos cambiarían más adelante. Si podemos combinar los testimonios de los relatos divinos, la gente estaba cantando Hosana, que significa salva ahora, hijo de David, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, Baruch Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, bendito sea su reino, paz en el cielo y gloria en las alturas. Las diversas frases citadas por los escritores de los evangelios obviamente reflejan diferentes expresiones de las multitudes que estaban en esa mañana ahí, pero el coro en su conjunto es de exaltación.
Se pueden extraer varias verdades importantes de cada una de estas narraciones. En primer lugar, Jesús estaba siendo identificado como el heredero prometido al trono de David. Y esto se menciona en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 13. En segundo lugar, su misión es en el nombre. Acuérdense que dicen bendito el que viene en el nombre. ¿Qué significa? Viene de parte de Dios, viene con toda la autoridad de Dios mismo, el que viene en el nombre. En tercer lugar, la salvación que acompañaba su misión. La profecía dice que él venía a salvar. En cuarto lugar, dice que él sería entronizado como rey y anunciaría su reino. Y en quinto lugar, la paz vendría y Dios sería glorificado. Jesús vino a traer paz de los hombres con Dios. Esto es bien importante. Si bien estas exclamaciones fueron verdaderas, su significado completo no fue comprendido hasta después de que el Salvador fue glorificado, es decir, cuando resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre, en Lucas 24, 26. Desafortunadamente, desde su punto de vista tan limitado, los discípulos, incluso algunos de los más cercanos, todavía veían el reino como una entidad política, geográfica, que recordaba el régimen de David, el reinado de David. Ellos esperaban un Mesías que se iba a levantar como el rey David, un hombre de guerra, que iba a vencer a los enemigos e iba a restaurar la paz de la nación y el dominio de la nación judía. Pero no fue así. Cuando el Señor entró en la ciudad, las multitudes exclamaron: este es el profeta, Jesús de Nazaret de Galilea. La expresión el profeta es probablemente una alusión a la declaración de Moisés sobre el profeta a quien Jehová levantaría y que de alguna manera fue presagiado por el gran libertador de Israel 15 siglos antes. Moisés profetizó a Jesús y dijo: Dios levantará de en medio del pueblo un profeta. Y ese es el profeta al que ellos se refieren cuando exclaman. Pero sin embargo, en contraste a esto, los fariseos, la mayoría de los cuales se oponían al Hijo de Dios, instaron a Jesús a silenciar la adoración de sus discípulos y de las multitudes. Desesperados lamentaban: el mundo se va tras él. Imagínense la envidia de los líderes de ese entonces. Resulta que alguien que no viene de la familia que ellos esperan, que no está en las condiciones que ellos querían, que no viene como ellos esperaban, ahora está ganando fama, prestigio, hace milagros, expulsa demonios, resucita muertos. No lo pueden detener y lo reconocen. El mundo se va tras de él. Por eso la furia. Jesús vino a romper y a vencer el statu quo de ese tiempo, de esa región. Este dominio que habían ejercido falsamente los sacerdotes, aprovechándose de la nación, Jesús venía a exhibirlo con su actitud pura, con su mansedumbre, con su humildad. Y ellos no lo podrían soportar. Pero Cristo les replicó: les digo que si estas personas callaran, las piedras clamarían. En Lucas 19, 40. Un erudito expresó que esta personificación, o sea, que las piedras hablarían de la naturaleza, recuerda Isaías 55, 12, donde dice que las montañas y las colinas estallaron en canto y los árboles del campo aplaudieron regocijándose por la liberación de Dios. También puede haber una alusión en Habacuc 2:11, donde el profeta anuncia que las piedras del muro clamarían en juicio contra Babilonia. Y de cierto modo, las piedras del templo, al ser derribadas por los romanos en el año 70, testificaron del juicio del cielo sobre un pueblo que crucificó a su Mesías. Por lo tanto, la entrada triunfal del Salvador en la ciudad de Jerusalén una semana antes del día de su resurrección marcó tanto la liberación como la ruina. Liberación para aquellos que reconocieron a Jesús como el Mesías y se rindieron a su voluntad, y ruina para aquellos que lo rechazaron. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy, en el 2020, ante la epidemia que estamos enfrentando? Compartía el miércoles por la noche acerca de los 3 reinos. Dios es rey de todo, aunque no se le haya reconocido. En segundo lugar, Jesucristo vino a establecer su reino
en primer lugar en nuestros corazones. Y déjeme decirle algo. Dios no puede ser rey de todo si no puede ser rey de mi propia vida, en primer lugar. El deseo de Jesús es venir a reinar en mi corazón, porque el primero que necesita ser gobernado soy yo, es usted. No nos rendimos ante ninguna autoridad. Nosotros dentro de nuestro corazón nos seguimos sintiendo los que llevamos el barco, los que tenemos el control. Situaciones como estas nos ponen en la justa dimensión de quiénes somos, de cuán mínimo, incluso cuán insignificante puede ser el ser humano. Cuando nos enfrentamos a un desastre de la magnitud que estamos viviendo, reconocemos que ni el dinero, ni lo que conocemos de la ciencia, ni nuestras relaciones, ni nuestra ropa, ni nada nos protege. Estamos peleando contra un enemigo invisible. Pero hay otro enemigo invisible que ha destruido nuestras almas, que destruye nuestra sociedad, que destruye nuestras familias, que es el pecado. La falta de amor, la falta de comprensión, la falta de solidaridad entre nosotros. Y hoy, al igual que hace 2000 años, Jesús está queriendo entrar humildemente a nuestro corazón. No viene con fuerza, con milagros, con señales en el cielo. No, viene de manera simple, escrito en la Biblia, en su palabra, sus palabras preciosas de amor, de paz para con Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, y Él representa ese reino. Él es ese rey que quiere acercarse hoy a tu corazón, a mi corazón, para empezar desde ahí el gobierno que necesitamos. Puede ser que yo viviera en un país que esté perfectamente bien gobernado, pero yo ser infeliz, ser desdichado, ser malvado. Grandes naciones que tienen su corazón maldad. Entonces no es el gobierno de fuera lo que necesitamos cambiar, es el gobierno de dentro. La disyuntiva o la pregunta o la opción para ti, para mí en este día, en esta mañana es, ¿vas a permitir que Jesús entre triunfalmente a tu corazón, a tu vida? ¿Va a ser Él el rey de tu vida y tú vas a rendirte obedientemente a su voluntad? Ese Jesús manso, ese Jesús humilde, ese Jesús justo, que viene sentado de una manera tan sencilla en un burrito, ¿permitirá tu orgullo o permitirá mi orgullo que Él entre y domine mi corazón? ¿Permitiré que su palabra gobierne mi vida y estaré dispuesto a obedecerla, a veces aunque no la entienda? Cada vez que se llega este tiempo de la Semana Santa, tú y yo tenemos la disyuntiva de permitir si Jesús va a ser el que reine en el corazón de nosotros o no va a ser Él el que reine. La decisión es toda tuya. Yo espero que no nos pase como al pueblo de Israel, que no pudimos reconocer el tiempo de su visitación. Yo espero que ese rey que viene el día de hoy, tú y yo le podamos decir, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos e inclina tu rostro y juntos elevemos una plegaria al Padre. Amado Dios, te damos tantas gracias por la preciosa vida de Jesús que tú enviaste para redimirnos del pecado, para librarnos de la maldad y del dominio de este mundo y de este imperio vil que estamos viviendo. Padre, pero hoy reconocemos que Él es el que había de venir, que Él es el bendito, el enviado de ti, y que a pesar de que haya venido a nosotros a través de la sencillez de la palabra, del testimonio de otras personas, nosotros lo podemos reconocer como Rey. Podemos despojarnos de nuestros mantos, podemos poner palmas a sus pies y rendirnos en adoración delante de Él. Padre, el día de hoy rendimos nuestra vida delante de Jesús, tu Hijo, el Rey que había de venir. Si tu reino se ha de establecer en esta tierra, que el día de hoy se empiece a establecer en nuestro propio corazón.
Si usted nunca ha hecho esta oración, puede decirle a Dios en esta mañana, ahí desde el lugar en donde está, junto con su familia, puede decirle: Señor, el día de hoy yo te pido que vengas y seas el rey de mi corazón. Si te hace falta un trono, un humilde trono, aquí está mi corazón. Límpialo de toda maldad y de todo pecado. Me arrepiento de tenerlo así de sucio y le entrego a ti para que seas tú el que gobierne y domine en mi corazón. Sella, Señor, este compromiso y este pacto con tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo pueda venir a mi vida y transformarme y santificarme y depurarme y prepararme para ese gobierno celestial que esperamos. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.